¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección donde hacemos un resumen de los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Y bueno, hoy continuamos con el libro de Salmos. Estamos ya a 29 de mayo y vamos a analizar los capítulos 9, 10 y 11, los Salmos 9 al 11, que corresponden para este día de hoy. Y vamos a ver un poco acerca del contexto de estos tres salmos. El salmo número 9 sería llamado también como canto de acción de gracias, y el poema alaba a Dios por ser el juez justo que castiga a los impíos y defiende a los oprimidos. De hecho, este es el primero de los salmos también llamados acrósticos o alfabéticos, y tenemos, por ejemplo, una serie de salmos como por ejemplo el 9, el 10, el 34, el 119, desde luego, que es un salmo acróstico por excelencia. Y aunque la forma acróstica no se sigue tan rígidamente como en algunos otros, por ejemplo el Salmo 119, cada verso de la primera estrofa comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, que es la letra Aleph, y de ahí en adelante solo el primer verso de cada estrofa sigue esta regla. Es un salmo donde pues David expresa su gozo, la alegría, y sobre todo exalta, por ejemplo, el poder de Dios. Por ejemplo, el versículo número 2 dice: gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas en tu nombre, oh Altísimo. El salmo comienza con la más profunda gratitud, simplemente expresando a Dios ese gozo, esa alegría que él expresa en su vida. El salmista desde luego alaba a Dios con todas sus facultades, su expresión de gratitud es cabal, es sincera, y pues lo que significa que no es una expresión digamos superficial, es algo que nace del corazón. Cuando habla de sus maravillas, pues David aquí expresa ese deseo, ese anhelo de alabar a Dios por todas sus bendiciones, y pues, desde luego no solamente por el conocimiento propio de alabar a Dios. En el Salmo número 10, este salmo realmente en algunas versiones aparece unido con el Salmo 9, ya que los dos presentan un cuadro muy similar de los enemigos de Dios. Sin embargo, en esta parte, en el Salmo número 10, los enemigos oprimen a sus propios hermanos más débiles. Por ejemplo, dice el versículo número 1, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para todos. El salmo comienza con un cuadro de aparente indiferencia de Dios, porque le pregunta ¿por qué estás tan distante? Sin embargo, conforme se va presentando el salmo, pues el poema describe cómo Dios está cercano a ello. Por ejemplo, encontramos algunos versículos. El versículo 12 dice: levántate, oh Señor, castiga a los perversos, oh Dios, no te olvides de los indefensos. Y termina diciendo en el versículo número 17 y 18: Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos, ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Y llegamos al Salmo número 11, y este salmo pues fue escrito precisamente mientras que David se encontraba fugitivo en el desierto de Zif, donde pues recibe la visita de Jonatán. Ustedes recordarán que cuando el rey Saúl se da cuenta que David no está allí en el palacio, pues Saúl va a buscarlo, y en esa ocasión, después de ese momento, ese encuentro entre David y Jonatán, pues escribe David este salmo. Los dos amigos conversan libremente, y es ahí donde hacen un pacto. Lo encontramos esto en 1 Samuel 23, 16 al 18, donde hacen un pacto solemne, dice el versículo 18 de 1 Samuel 23, que después hicieron un pacto delante del Señor, diciendo que pues David siempre estaría al tanto, al cuidado de la casa de Salomón. El tema central de este salmo es la confianza del salmista
en el cuidado de Dios. Por ejemplo, el versículo número 5 dice: el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Sin duda, un salmo que expresa ese deseo que tuvo David de contar con la protección de Dios cuando estaba siendo perseguido, pero sobre todo con la fortaleza pues de ese encuentro con su amigo Jonatán. De esta manera pues es el resumen de los 3 salmos. Esperamos que puedan disfrutar con esta información, tener un poco más, entender un poco más el significado de estos salmos del día de hoy. Gracias a todos por seguir esta página, gracias por conectarse, pero sobre todo por compartir, porque sin duda hay mucha gente que, especialmente cuando hablamos de los salmos, pues le puede ayudar en su vida espiritual. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Que tengan un excelente día.